cuatrimestre, entonces es rápido. Eso nos indica que cuando ustedes tengan dudas, pregunten, sacan las dudas, ya sea con el profe, conmigo, pueden pedir clases de consulta también. Y bueno, ¿y hasta dónde llegaron con la profe? Terminaron de ver, ¿no es cierto? A ver, 2 segundos. Eso, separación. Me la dejo también. Bien, entonces, hasta ahora, el otro día vimos fugazmente, pero vimos los pronombres, las referencias contextuales, verbo to be, have, to be, será, que es expresión de existencia. Los sustantivos alcanzamos a ver, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿O retomamos el tiempo? Bueno, quiero que venga Verónica si me dice dónde quedaron, pero si lo dicen ustedes, vamos a adelantar. A ver, bueno, escúchame, ¿hasta dónde has llegado para poder retomar? Now. Hasta acá, tendríamos que retomar desde acá. Hasta acá. Bueno, entonces, ahora sí. Bien. Entonces, esto es lo que estuvieron viendo hoy, que para que tú inglés en la escuela secundaria, que seguramente debe ser la mayoría, ya saben, lo que tienen ahí son las contracciones, son las formas cortas, pero que recuerden que se utilizan en lo informal, en lo académico, en la escritura académica y tanto en la escritura como en la lectura también no se utilizan estas contracciones, ¿sí? Esto es para lo informal. Bueno, después vieron el verbo have. Bueno, y algo como que habíamos dicho la otra vez, con el tema de la estructura. Entonces, cada vez que vean un verbo, ¿qué tienen que prestar atención? A 3 cosas. Primero, ¿qué expresa? Porque si no sé qué expresa, no sé cómo y para qué lo voy a usar. Entonces tengo que saber qué expresa. A lo mejor por ahí va a quedar más. ¿Qué expresa? ¿Cómo lo traduzco? Y cómo se estructura. ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos un tiempo de verbo, son esas 3 cosas. ¿Qué expresa? ¿Cómo lo traduzco? Thank you. Un poquito bien. Lo mismo ya lo voy a enviar, no se preocupen. Vamos a hacer una cosa. Fortunately, this is touch file, so I can leave here. Como les decía, en las formas del verbo to be, vamos a conjugar de forma afirmativa y interrogativa y negativa, pero ¿por qué? Porque así nos expresamos nosotros, ¿sí? Constantemente. Ahora, si yo tengo que, si les pregunto, ¿qué expresa el verbo to be? ¿Qué expresa? Y me expresa estado o permanencia en un lugar. Entonces, ¿cómo lo traduzco? Como ser o estar, ¿sí? Y se estructura de esa manera. Forma afirmativa, ya saben que una forma afirmativa siempre va a ir el sujeto primero, el sujeto primero y el verbo después. No los puedo mezclar como a mí me gusten, siempre tengo que respetar la conjugación. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Sí? A ver si proyectamos allá, ¿no estará mejor? ¿Ven de allá? ¿O no? ¿Sí, ahí está mejor? Sí. ¿Sí, no? ¿Ya? Ah, sí, no, qué horrible. Me siento como el no quiero decir, no quiero ser mal.
Bueno, sí, pero estamos hablando de las estructuras. Lo que yo quiero es que presten atención a las estructuras, porque las estructuras se van a repetir, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen, bueno, este tipo de verbo no lleva auxiliar, por ejemplo, es del tipo del verbo to be. Entonces, ustedes ya saben que la pregunta la tienen que invertir, ¿sí? El orden del sujeto verbo. Bueno, vieron el verbo to be, también esta expresión de existencia, pero que se comporta un poco como verbo, ¿sí? El there is, there are, para cuando hay uno o más, there is singular, there are plural, y and that's all, okay? So I have to start with the noun. No hay internet todavía, ¿no? No. Okay. ¿Se viene atrás? O a menos que ese se ponga atrás. No, es la distancia. ¿Quién se anima a cambiarme la silla por el banco? Alguien de adelante, no de atrás. ¿Ninguno? Please, ninguno me va a cambiar el banco para que puedan ver. No one? Thank you so much. Okay. Medio obligado, pero bueno. Le cambio la silla y usted me da el banco. Nadie va a querer venir a sentarse. So sorry. Thank you. No, vos sentate ahí, o querés quedarte ahí, tranquilito, te vas a dar calorcito, pero no problem. No, si no, no se puede, fine. Ok, much better. Mejor ahí, ¿no es cierto? What's your name? Ramiro, so thank you, Ramiro. Very kind of you. Ya corro la compu. ¿Estamos? Un poquito más atrás. Sí. En la compu. Alguien que quiera venir de afuera a sentarse, aunque sea aquí adelante, si quiere venir alguien a sentarse acá adelante, encima, puede hacerlo. Si no están afuera. Much better. Full position. Okay. Ya vendré un par. Bien, sí, la próxima pronunciación, mira, traigo el cañón, la zapatilla, la compu, el parlante, el bolsito, la cartera, bueno, te traeré la silla. Eso que tiene una cosa bastante fea. Okay, so let's speak about the noun. Hablemos del sustantivo. El otro día que hablamos de la técnica, ¿se acuerdan esa que tenemos que aplicar? Que habla del aspecto semántico, morfológico y sintáctico. Cuando hablamos de sintáctico decíamos que íbamos a ir viendo cada una de las categorías gramaticales, un poco por separado al principio, pero que todo luego se vuelca al texto cuando leemos, ¿sí? Y ahora es el turno del sustantivo. Ya vimos artículos, vimos pronombres, metimos dos verbos y ahora aquí. Bueno, ¿qué vamos a ver del sustantivo? Los tres accidentes del sustantivo. ¿Cuáles son? Género, número, caso. Género, número y caso. Bueno, del género no hay demasiado para decir. Ojo que cuando hablamos de género estamos hablando de un género gramatical, ¿sí? De todas maneras vamos a distinguir que hay un género masculino, un género femenino, un género común y un género neutral. So, masculine, feminine, common and neutral. Bueno, femenino, masculino, ¿qué quiere decir? Que vamos a encontrar palabras, como las que están acá, que van a tener su masculino y su femenino. They are different words. For example, king, queen. ¿Sí? Que dice rey,
wife, esposo, esposa, brother, sister, hermano, hermana. Ese es un caso, ¿sí? Donde cada uno tiene sus propias palabras, femenino y masculino. Después va a haber otras palabras que las van a formar, digamos, ese femenino se forma a través de un sufijo. El otro día hablamos de lo que eran los afijos. Afijos son esas partículas que agregamos a las palabras y que cambian la función gramatical y el significado también, ¿sí? Y que pueden ir adelante o atrás. Si va adelante se llama prefijo y si va atrás se llama sufijo. ¿Se acuerdan que veíamos inclusive que una palabra podía tener los dos juntos? Unfortunately decíamos, ¿sí? Bien, en este caso, para formar el plural, el género, vamos a utilizar, estos son los más comunes, puede haber algún otro, es, it, and I'm, ¿sí? Por ejemplo, duke, duchess, waiter, waitress, prince, princess, emperor, empress, god, goddess, actor, actress, bachelor, bachelorette, hero, heroine, para decir, como dije, masculino y femenino, pero a partir del masculino se transforma mediante un sufijo en femenino, ¿sí? ¿Me estás siguiendo o no? Ok. Can you follow, please? Porque no nos hagamos, ¿ya? Okay, go on in this way. Okay. Bien. Bueno, tenemos acá también lo que es el género hay algunos sustantivos que pueden ser o masculinos o femeninos, ¿sí? Que por ejemplo, teacher es una sola, ya sea femenino o masculino. ¿Cómo lo distinguimos? De acuerdo a lo que sigue a continuación. Por ejemplo, teacher María Fernanda, teacher Héctor, supónganse, ¿sí? Eso lo va a identificar por lo que sigue después. Otras palabras también que serían como un género neutro, doctor, lo mismo, no hay diferencia de doctor y doctora en inglés, sino es doctor, tanto para el femenino como masculino. Por ahí capaz que en las películas ustedes ven, es doctor y le dicen el apellido y no saben si es femenino o masculino, o sea, no se sabe, a menos que le digan cuál es el nombre de esa persona. Dentist es otra, engineer. Después tenemos algunos animales que son de un solo género, o sea, tanto femenino como masculino, cat, dog. Después tenemos los que son parents. Ahí se distingue, si ustedes quieren decir parents, son los padres. Si quieren decir madre o padre, ahí sí tienen la palabra mother o father. Tienen el género femenino y masculino. En cambio, parents es un género neutro, o sea, neutral. Relatives. ¿Qué son relatives? Son parientes. ¿Sí? Ahí ya después de los parientes puede ser cousin también es otro, que es primo o prima, cousin también, friends, amigos, pueden ser amigos varones o mujeres, o mixtos. Después tenemos los que son pencil, table, chair, computer, window, door. ¿Qué le va a dar? ¿Cuál va a ser el género? El lápiz. O sea, ahí tenemos la mesa, la silla, la computadora, la ventana, la puerta. Ese el, ¿qué era en inglés que vieron la clase pasada? Artículos. El artículo le va a dar el género a el objeto que tienen ahí, ¿sí? Después tenemos otros que fíjense que se le va a agregar el prefijo o bien el sufijo para hacerlo del sexo femenino o masculino. En este caso tenemos la parte de masculinos. Police es policía. Ustedes le agregan man, es hombre policía. Police woman, mujer policía. Hay uno que vendría a ser tanto del género masculino o femenino que es police officer. Ahora se le dice police officer, oficial de policía, ya sea femenino o masculino. Eso también para que lo tengan en cuenta. Este vendría a ser como un inglés antiguo. Ahora ya no se utilizan tanto policeman, police woman, se utiliza más police officer. Luego del friend, tenemos el prefijo boy, que indica que es un varón, girl, una mujer,
Y bueno, ahí tenemos los Boy Scouts, Girl Scouts también. Para el bebé, si bien el bebé no puede ser varón o nena, si ustedes quieren establecer que este es un bebé varón, le agregamos el pronombre he adelante, he-baby, she, baby. ¿Sí? Si no quieren decir nada, es baby, nada más. Luego el teacher, como les dije, teacher puede ser un varón o una mujer, generalmente se le agregan el prefijo male si es un varón o female si es una mujer. Bien, ahí como les dije tienen de fondo no habilitado el grammar reference, ahí van viendo. Luego, tenemos que tener en cuenta acá, ¿sí? Acá dice term to reconsider, un término a reconsiderar. Man, woman, hay veces que no se quiere utilizar ni man ni woman o no sabemos cuál utilizar. ¿Cómo lo podemos reemplazar? Se reemplaza por person o individual, ¿sí? Ahora, si nosotros no sabemos si es his document, no sabemos si es de él el documento, decimos en general their document, su documento. Ese his, recuerden que ese his era para él, su de él. ¿Y cuál era el su de ella? Her document. Si ustedes no saben bien cuál es de cuál, pueden poner their document. ¿Bien? Luego tienen salesman, saleswoman, un vendedor, ya sea de sexo masculino o femenino. Si ustedes no quieren establecer el género, se lo reemplaza por salesperson o sales representative. Una persona, sea representativa de ventas, es representante de ventas. Acá también va a incluir lo que son, acá le falta el he, acá va he, perdón, ahí no lo voy a cambiar, pero es he. Los pronombres, eso también, por ahí hay siempre dudas con los pronombres. No sabemos si decirle el he, el she, no sabemos si usar el her, el his, el hers, el him. Cuando hay dudas con respecto a eso, se utiliza el plural. Siempre se va a utilizar el plural, ya sea de he o she, el they. De his o her, their, y de him o hers, theirs. Bien, que es su de ellos, que no sabemos de quién es. Mana, bueno, ese también, ¿sí? Be brave, o sea, fíjense cómo lo vamos alternando. Son términos nada más que utilizamos para alternar si no queremos especificar ahí el género. Female scientist, male scientist. Generalmente en todos los textos es scientist, o sea, no hay distinción entre hombre y mujer. Eso también para que ustedes lo tengan en cuenta. La mayoría de las veces está esta palabra sola, pero puede haber esas excepciones. Bien, acá. Bueno, en lo que son por ahí los términos no inclusivos, si bien por ahí uno no lo ve tanto en los textos académicos, la parte de lo que son cuestiones inclusivas o no, hay palabras que se las pueden reemplazar por otras, que ahí las tenemos, por ejemplo, el children, por infancy o childhood, que es la niñez, citizens, por population o citizenry, professors, pueden reemplazarla tranquilamente por teaching staff. ¿Qué es un staff? Un equipo, perfecto. En vez de decir grupo de profesores, decimos un equipo de docentes. ¿Sí? Voters, los votantes, lo podemos reemplazar por the electorate. Friends, por friendship. Men, por mankind, ¿sí? La humanidad. O sea, en vez de decir los hombres, la humanidad. Bueno, acá tenemos lo que es, hasta ahí vamos lo que es el género, que es lo que ustedes lo tienen en la primera hoja de la Grammar Reference, que es diferenciación mediante palabras distintas, diferenciación mediante sufijos, diferenciación mediante palabras indicadoras de sexo,
los casos inversos también que son frecuentes, antes de pasar a esta. Y ahora vamos a lo que es el número de sustantivos. ¿Qué es el número? Es distinguir plural y singular. Eso es el número, ¿sí? Nosotros tenemos acá, o sea, siempre dicen en el inglés como en la mayoría del castellano, nosotros para formar el plural le agregamos la S al sustantivo. Tenemos un ejemplo acá: mesa, mesas; silla, sillas; chica, chicas. ¿Sí? Ese es en general. O sea, en general en español se le agrega la S, en inglés lo mismo. ¿Bien? Por ejemplo, budget, budgets; markets, markets; books, books; workers, account, accounts; office, office. Bien. Sin embargo, siempre hay un pero, porque un pero en el inglés. Sin embargo, hay que ver algunos casos en los cuales no solo se le agrega la S, sino que se le agregan otras cosas más que se significan. En español hay uno básico, que es lápiz. Termina en IZ. Para formar el plural, ¿qué se hace con esa Z? Se la cambia a la C y se le agrega la ES. Por ahí nosotros lo aprendemos de forma natural, pero esas son reglas gramaticales que debemos seguir en la lengua española, ¿sí? En el inglés es lo mismo, es inclusive un poquito más sencillo. Hay palabras, o sea, los sustantivos que terminan en S, doble S, SH, la CH, la X, y en algún caso la U, ¿sí? Donde nosotros le agregamos la ES. Por ejemplo, vas, que es un colectivo, vasos; glass, que son vasos, porque glass también es el vidrio, el material; glasses. En ese caso, el glass con vidrio no se puede decir vidrios, porque ese es un sustantivo incontable. ¿Bien? Brush, ¿qué es brush? El cepillo, bien. Brushes. Match, que son juegos o partidos, porque match como verbo es unir. Hay palabras que pueden funcionar como verbo y como sustantivo. En este caso es un sustantivo. Juegos. Box, que es la caja, termina en X. Boxes. Potato, papas, potato. Hay otros casos excepcionales que son tomadas de origen extranjero, que solamente le agregamos la S. Ahí tienen ustedes 3 ejemplos: video, piano, foto. Bien, pero la mayoría que terminan S, SH, X y algunos que terminan en O, se agrega la X. Ese es el primer caso. Vamos al segundo. Similar a lápices. Similar. Cuando una palabra termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, esa Y se cambia por latina y recién se agrega la ES. O sea, nosotros le decimos se omite, se la tacha. Por ejemplo, city, que la T es una consonante, cambia por cities. Cities. O sea, esa Y cambia por latina y después se agrega la ES. Story, stories. Factory, factories. Pero cuando la palabra termina con Y y antes tiene una vocal, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Se le agrega la S solamente. Este va a llevar la regla general. O sea, ¿cuál es la regla general? Que se le agrega la S al sustantivo. Solamente es cuando tiene adelante de la Y una vocal. Play, plays. Que acá es play, es jugar, pero como sustantivo, ¿qué es? Juego, ¿sí? Key es la principal o la llave, también decimos. Y boy, que es chico, boys. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Son más que nada reglas gramaticales. Otras reglas. Hay algunos, no todos, algunos sustantivos que terminan en FE o la F solita,
que al hacerlo plural, esa F se transforma en B corta y recién se le agrega la ES. Por ejemplo, tienen el cuadro de ahí. Knife, knives, half, halves, shelf, shelves. Sí, hay una que otra por ahí que no. Hay otra que también es leaf, que es hoja, cambia por leaves. ¿Sí? Leaves. Luego, hay algunos plurales que son de origen extranjero, que esos cambian parcialmente o a veces cambian de forma total. Por ejemplo, tenemos palabras que vienen del latín. Datum cambia data, no decimos datums. Medium, media, larva, larvae, alga, algae. Luego tenemos de origen griego, criterion, criteria, phenomenon, phenomena, stigma, stigmata, stema, stemata. Fíjense los cambios, cómo cambia el plural y cómo es en el singular. Algunos cambian parcialmente, otros por ahí cambian totalmente. ¿Sí? ¿Sí lo tienen acá? A ver, ¿fijo? Sí, lo tienen acá. En el 1.2.4. Y bueno, los plurales irregulares. Los plurales irregulares en sí son 2, 12. Sí, 12 son, pero acá no les dio todos. Igual los tienen en las copias. Son los que no le agregamos la. No, está bien. Las sillas se dejan sin madera. Los plurales irregulares no es que le agregamos la S, sino esa palabra irregular que quiere decir que cambia, se modifica, a veces parcialmente, en la mayoría de los casos, como por ejemplo, el plural de child es children, foot, el pie, feet, son los pies. Y también puede ser la medida. Man, male, person, people, tooth, teeth, dientes, woman, women, ¿sí? Y bueno, tienen más ahí. Hay algunos que, por ejemplo, son idénticos. Sheep, sheep es la oveja, sheep es las ovejas, lo mismo. ¿Sí? Yes, I think this conflicts. Okay, these are irregular plurals, and in the case of mouse, remember that if you're talking about the animals, están hablando del animal, you say mice. But if you're talking about the device, you say mouses, okay? Tiene como doble plural. Si hablan del animal, es mice. Si hablan del dispositivo, de la compu, decimos mouses, okay? Yes? Do you want me to go on? Yes. Okay. Luego tenemos invariables, que justamente son invariables porque, como decía el Herrero, tienen la misma forma en plural y en singular, ¿sí? O sea, si yo quiero decir un pez, voy a decir a fish, pero si digo 10, voy a decir 10 fish, y no va a cambiar. Salvo que me refiera a especies, por ejemplo, a varias especies de pescado. De lo contrario, siempre es fish, lo mismo que va a pasar con sheep, que es la oveja, deer, ¿sí? Que son reno. And how do you translate this? Alce. Yeah. Moose. Okay, a moose. The mascot, maybe? No, I haven't seen it yet. Okay. Yes, you say pet. Cuando es pet, son los mascotas, a dog, a cat, a turtle, whatever. But when you're talking about la mascota del mundial o la mascota de un equipo, you say mascot, okay? Good. Y estos también son invariables igual que los otros, pero digamos que ya no van a estar siempre en singular, sino que lo contrario es lo que va a haber como siempre estando en plural. Generalmente porque vienen
tienen dos partes, por ejemplo, los lentes, los glasses, los pantalones, ¿sí? Que tenemos las dos piernas, las dos botamangas, los trousers, los jeans, the stairs, the shorts, ¿sí? Y en este caso, cuando yo quiero, digamos, singularizar, especificar la cantidad, lo tengo que acompañar con algunas expresiones, como por ejemplo el piece of. No está acá news, por ejemplo. La palabra news es noticias. Si quiero decir una noticia, tengo que decir a piece of news. ¿Okay? O a pair of jeans, a pair of trousers. Bien. Y bueno, y vamos al último accidente del sustantivo, que es el caso. Okay. El caso. Este caso es una particularidad de la lengua inglesa porque, ¿qué querés? Sandra, mira, ahí quedó desocupó a la chica, ¿no es cierto? I can see the places, maybe. One here, two lugares. Había muchas afuera. ¿Pueden venir acá? Allá. Todo. ¿Sí? Bueno. El caso posesivo es una particularidad de la lengua inglesa. No existe esta construcción en español, ¿sí? Pero no es difícil. No conocemos a nadie que se haya ido a repetir porque no entiende el caso posesivo. If you start with an idea, okay, bien, a ver. Bueno, a ver, ¿en qué consiste este caso posesivo? Después te presto un ratito. You are younger. Si vas a caer con la mañana de las 7 de la mañana. Bien. Entonces, ¿en qué consiste este caso posesivo? En reemplazar la preposición o, ¿qué significa o? Con una sola F, ¿no? Ok, o, que es de, muy bien, por una apóstrofe y una S. A ver, ¿cómo se hace esto? No es que van a ir a los libros de gramática y van a encontrar esto que les voy a decir, simplemente es como un tip extra para que ustedes se guíen cómo lo van a construir. So, first of all, let's have a look at the example. Says, the manager, the office of the manager, the office of the manager. Ok. ¿Ya les empezaron a hacer circular la asistencia? No, ya lo puede pasar. Ok, bien. The office of the manager. Bien. Se lee perfectamente que dice la oficina del, puede ser administrador, gerente, pero ¿qué me dice el caso posesivo? Así como nos decía la señorita en la primaria, hay que hablar con propiedad, o sea, bien expresado, tiene que ir con el caso posesivo. ¿Y en qué consiste? Bueno, sigamos estos tres pasos. El primero, en mencionar quién, puede ser quién o... There are some places here, if you want. Hay algunos lugares ahí si quieren. ¿Quién o quiénes poseen algo? Ojo que cuando hablamos de personas, digo que yo poseo, mi mamá no sé, ¿qué relación tengo? Se entiende, ¿no es cierto? Cuando hablamos de personas. El segundo paso consiste en, a ver, esto vamos a marcar con colorcito para que ahí, el número 1. Entonces es mencionar qué o quién o quiénes poseen algo, porque puede ser más de una persona. El segundo paso consiste en reemplazar la preposición of por el apóstrofe y la S. ¿Sí? So let's give another color. This one. Y el último paso consiste en
el último paso consiste en también mencionar qué o bien a quién o quién tengo esa relación. Puede ser una persona, yo puedo hablar de la madre de, el padre de, el hermano de. Vamos a aclarar acá. Bien. Entonces, si yo sigo estos tres pasos, tengo la construcción del caso posesivo. Entonces, fijémonos. Dice, the office of the manager. Entonces, a ver, vamos por los pasos. ¿Qué tengo que hacer primero? Mencionar quién posee algo. En este caso, ¿quién es? The manager, ¿sí? O sea, ese sería el paso número 1. ¿Qué viene después? El paso número 2, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo la preposición of por el apóstrofe y s. Y luego menciono, sin anteponer nada, preposición, pronombre, nada, lo que se posee o la persona con la que tengo una relación. Entonces, ¿qué vendría a ser acá? No tengo que poner artículo, preposición, nada. Directamente menciono qué es lo que posee. Office. Ese sería el tercer paso. En tal caso posesivo. Esa es la construcción del caso posesivo que la tenemos ahí. ¿Ven? The office of the manager, the manager's office. Eso sería lo correctamente expresado. ¿Se ve allá atrás? O si quieren lo puedo. Yes? Good. Bueno, pero como en toda la gramática inglesa, siempre está lo irregular, las particularidades, eso. Toda la gramática inglesa es así. Y bueno, esta digamos, regla o aclaración por ahí puede crear cierta contradicción, pero en realidad por eso prestemos atención. Se usa el caso posesivo con sustantivos que denotan medida, tiempo, espacio o cantidad. ¿Sí? O sea, o por ahí una ciudad, yo le puedo poner el apóstrofe S, un lugar, ¿sí? Que sería como un espacio. Yo puedo hablar, por ejemplo, a week's holiday, ¿no? las vacaciones de una semana, el shilling worth, el valor de un, ¿cómo se dice? Shilling. 2 years experience, la experiencia de 2 años. ¿Por qué les digo que puede por ahí sonar contradictorio? Porque hay una regla que sería esta, que me dice que generalmente el caso posesivo no se usa con objetos inanimados, ¿sí? Por ejemplo, the legs of the table, the cover of the book, the roof of the house, the wheels of the bike, the colors of the rainbow. Nada de esto tiene vida, o sea, ni las patas de la mesa tienen vida, ni la tapa, ni el libro, ni el techo, ni la casa, las ruedas de la bicicleta, los colores del arcoíris, ¿no? Entonces, en ese caso, la construcción queda tal cual, así, con la preposición on. Pero no piensen que todo es, por eso digo que es una contradicción, sino que cuando se refiere a una medida, tiempo, espacio o cantidad, sí lo pueden llegar a encontrar en el caso aplicado a cosas que no son personas. Perdón, pero bueno. Ok. Bien, ¿qué va a pasar cuando el sustantivo está en plural? O sea, termina en S, ¿sí? Bueno, lo único que voy a hacer es simplemente agregar el apóstrofe, ya no va la S. ¿Por qué? Porque ya termina en S, esa palabra. ¿Sí? Professor's instructions, the player's trainer, the girl's voices. ¿Ven? Que digo las instrucciones del profesor. De los profesores, perdón, porque está en plural, de los profesores, el entrenador de los jugadores, las voces de las chicas o de las muchachas, niñas, ya terminan ese, pongo un apóstrofe. Por ahí con los nombres propios pueden usar los dos, o le ponen o no le ponen, no pasa nada. Charles, James. Pero, por supuesto, esto no va a aplicar si ese plural no termina en S. Por ejemplo, la palabra children es plural, pero no termina en S. En ese caso, sí va con apóstrofe y S. Parece medio trabalengua, pero no sé si me siguen. Y eso no. Se
De todas maneras, ustedes tienen todo bonito explicado ahí en los apuntes que les dejamos en la cámara, ¿sí? Bien, the women's rights. ¿Cómo van a traducir eso? The women's rights, what are rights? Derechos. So, los derechos de las mujeres, porque está en plural. ¿Se entiende o no? Otra regla dice, cuando dos o más personas poseen un mismo objeto, la última lleva el apóstrofe y la S. Supongamos que tengan 5 personas que les pertenezca la misma cosa, pongamos una casa, que esa casa le pertenezcan a las 5 personas, entonces lo que yo tengo que hacer, no importa el orden en que las ponga, pero a la última que mencione es la que le voy a poner el apóstrofe, y así va a indicar que esa casa le pertenece a los 5. ¿Se entiende? Okay. Here you have, acá tienen 2 bancos, si quieren. Bien. Y si, por ejemplo, estamos hablando de una misma cosa, bueno, in this case says Lucy and Adam's son is studying at the Stanford University. Peter and Paul's mother works in the central bank. ¿Qué dice? El hijo de Lucía y Adam, o sea, el hijo de los dos, está estudiando en la Universidad de Stanford. La mamá de Peter and Paul, o Pedro y Pablo, trabaja en el Banco Central. ¿Bien? O sea, eso me indica que le pertenece a ambos. Ahora, si yo quiero hablar de que eso que estoy mencionando, ya sea la madre, ya sea cualquier objeto, le pertenece, o sea, es lo mismo que cada uno tiene el suyo, ¿sí? En ese caso, tengo que ponerle a cada uno el apóstrofe y la S. Por ejemplo, acá, Peter's and Paul's jobs are quite stressful. ¿Qué dice? El trabajo de Peter and Paul es muy estresante, es bastante estresante, pero no es que tienen el mismo trabajo. Pedro tiene uno y Paul tiene otro. De todas maneras, les vuelvo a decir, cuando ustedes vayan al texto, esto para que lo entiendan de dónde salen, no van a tener ningún problema en reconocer esta construcción. Any question up to there? No questions? I think it's clear. Lástima que no tenemos internet, salvo que yo a ver si me puedo conectar un ratito. Sí, ¿cómo voy a pasar ahora la asistencia? Please. Apellido, nombre y firma nada más. Tendremos acá. Ahí voy pasando, traten de seguir así derecho, bueno, derecho, bueno. Así. Y al final ya nos llenos de forma siempre. Ahora más que nada porque hasta no, lo mismo, porque después no puede ser lo mismo. No, pero sí, y elijan la comisión, lo que todavía no eligieron, hay 33 alumnos que no eligieron si van a venir a la práctica de la mañana, de los lunes o de la tarde de los miércoles, que elijan. ¿Sí? no, pero puedo abrir un poco más si quieren. Lo mismo tiene que elegir. Sí. Well, I can do it. Well, maybe we can do it later on, next class. Pero está bueno siempre para afianzar, ¿viste? Pero bueno, si no puedo, seguimos, no problema.
Después hacemos los ejercicios. Bien, entonces eso es todo el caso posesivo, ¿sí? Entonces, lo que vimos al principio es simplemente aplicar eso que estaba diciendo, esos pasos, menciono. Quien posee algo, reemplazo la apóstrofe a la preposición o por apóstrofe S y menciono sin anteponer nada, ninguna palabra, artículo, preposición o lo que venga, menciono qué es lo que se posee. Dijimos que en el caso de los sustantivos que ya están en plural, que terminan en S, solamente agrego el apóstrofe. Si dos o más personas poseen un mismo objeto, la última lleva la S, y si cada uno tiene el suyo, es únicamente es una a cada uno, el apóstrofe es a cada uno, y bueno, con los objetos inanimados no se usa. Queda la construcción con la preposición on. That's all about the possessive case. Bueno, entonces hoy, como dije, vimos el plural, los antecedentes del sustantivo, plural, género y caso. ¿Ok? Ya está habilitado, eso es lo que tienen habilitado, ¿no es cierto? En el aula. Presence. Okay. ¿Hasta ahí entonces vamos o no? Bien, bien. ¿Puedo seguir con otra cosita? ¿Sí? Sí, buenísimo. Anyway, es que esto es así, ustedes tienen que siempre estar repasando constantemente, practicando, inclusive nosotros, porque si no perdés la fluidez, perdés el vocabulario, ¿sí? Esto es práctica. Ya les dije, todo lo que las de ciencias de educación detectan que les digas memorización y práctica, ustedes aplíquenlo en lengua extranjera porque son las estrategias, pero estrellas para el aprendizaje de la lengua. Hay cosas que no hay otra forma que aprenderlas de esa manera, ¿no? Practicando y se va internalizando. Ok, so, may I go on? Yes, I think so. Bueno, vamos a introducir otro tipo de verbo que es el presente simple. Presente simple, ¿ya ves? No, ok, no, sí. Presente simple o simple present, y volvemos a lo que les decía hace rato. Vemos tiempo de verbo y decimos. ¿Cómo lo traduzco? Mi buena. Me paso acá atrás y de la posición. Ahí quedó como acá. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Bien. Okay, so present simple, presente simple, como yo les decía, ¿cómo se traduce? ¿Qué expresa? Porque si no, ¿para qué lo uso? No sé qué expresa y cómo se pone, ¿sí? Bueno, como les dice ahí, este tipo de verbo expresa acciones habituales, hechos y verdades generales, situaciones permanentes. El que estuvo en la escuela de inglés se habrá cansado de escribir la rutina, porque las teachers siempre no perdonan la rutina, escrita, oral, habrá recitado, de memoria, ¿sí o no? I wake up at 7 o'clock, then I get up at 7:15, then I have breakfast, I go to school. ¿Sí? ¿Qué hace? Justamente va contando acciones habituales, cosas que suceden una y otra vez, se hace un hábito, ¿sí? Things that happens again and again, so it's a habit. Cuando habla de hechos y verdades generales, justamente se trata de eso. Por ejemplo, cosas que siempre son así, como que el sol siempre sale del oeste. The sun rises in the east, or maybe water boils at 100 centigrades. ¿Yes o no? ¿Qué dije el último? Water boils, el agua hierve a los 100 grados centígrados. A eso nos referimos con hechos y verdades generales. Y por último, situaciones permanentes que no hace falta ni que diga siempre, porque se entienden. For example, we teach English. Hacemos eso, a eso nos dedicamos. Enseñamos inglés. Eso es como para darle ejemplos, ¿sí? Bueno, y lo que tenemos es la conjugación, pero con oraciones, ya con ejemplos. Pero si prestamos atención a la estructura, van a ver que en una oración afirmativa
que usar un sujeto, porque hemos dicho ya en la primera clase cuando hablamos de los pronombres, que no existe el sujeto tácito o desinencial en inglés, es decir, yo no lo puedo omitir como si lo hago en español, porque si no, no sé de quién hablo. De hecho, miren, si yo tomo estos pronombres, todos se conjugan de la misma forma. Entonces, si yo digo study English, ¿quién es? Yo, tú, nosotros, ellos, no sé. Lo tengo que mencionar. Por supuesto que cuando voy traduciendo, no evito la redundancia, porque él, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce? Es el más fácil que aprendemos, y el único en la escuela, salvo las de letras, el presente del modo indicativo. ¿Se acuerdan cuál era el presente del modo indicativo? No. Son malos contadores, le digo, en la parte de redacción eso también le tienen que prestar atención. Te digo, ¿no? Por experiencia. Ya les cuento de dónde. Es el yo amo, tú amas, él ama. Ese es el presente simple, ¿sí? Por eso es más fácil de aprender el verbo modelo. Yo amo, tú amas, él ama, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está acá conjugado. Dice, I study marketing at university. Van a ver que lo pueden entender perfectamente. ¿Qué dice ahí? Yo estudio marketing en la universidad. You live in a remarkably busy city. Vivís en una... Remarkably podría ser como... ¿cómo podemos traducirle? Como... Claro, no es remarcable, ahora no me sale la palabra. Como que es demasiado, ¿sí? O directamente, si bien que no lo puedes, muy. Entonces, vivís en una ciudad, si quieres, puede ser extremadamente busy. Pero cuando yo digo busy, seguramente es ocupada, pero yo no digo ciudad ocupada. ¿Cómo digo? Poblada. Más que poblada también, ¿qué sería? Activa, por ejemplo, ¿ok? O maybe the phone, o the line is busy, we can say, cuando sí hablamos de la línea de teléfono, la línea está ocupada, ¿no? Pero en este caso, es la ciudad que es muy activa, a eso se refiere. Entonces, vivís en una ciudad, puede ser exageradamente activa, muy activa. Siempre tenemos que traducirlo de manera que nos quede en español, ¿no? En español entendible. We consume a variety of resources and products. Este es el texto. Consumer Society. We consume a variety of resources and products. A ver. Consumimos una variedad de recursos y productos. Very good. You meet with the boss every week. Ajá. Ustedes, recuerden que you es tú, pero también ustedes se reúnen con el jefe todas las semanas. They make business with international firms. Ellos hacen negocios con firmas internacionales, firmas o empresas. Y bueno, ahí un poco arriba les fue adelantando, dice, para conjugar el presente simple se usa el infinitivo para los verbos, para los sujetos I, you, we and they, y para las terceras personas y she se añade una S al final del verbo, que es como están viendo acá en el ejemplo, ¿sí? Fíjense, ok, esto me molesta. Sí. Claro, ahora les vamos a dar la buena noticia, ¿sí? Entonces, fíjense que las terceras personas, como le dice la regla, si bien la estructura no se modifica, sigue siendo sujeto y verbo, pero le tienen que añadir una S. Y ahí está la buena noticia que está diciendo la teacher, que van a poder aplicar, porque son las mismas reglas que venían usando o que utilizaban en el plural de los sustantivos que vieron hace ratito, para agregarle la S al verbo. ¿Ven? Por ejemplo, el verbo study, ¿sí? El verbo study, yo tengo el verbo study, y como es un verbo
que termina en Y precedida de una vocal, ¿qué hago? Perdón, de una consonante, cambia en IES, studies, para decir ella estudia. Ahora, si tuviera el verbo play, ¿va a cambiar o no? Plays. ¿Se dan cuenta? Otra, el verbo fly, volar, ¿cambia o no cambia? Of course. El verbo watch, mirar. Watches, porque tenían la regla que te dice que en S, W, S, S, H, C, H, X, O aumenta. Ok, fix. Fix es como fijar, arreglar. Fix, fix, also. Go, también es no. Goes. Okay, so you can use same rules. Pueden usar las mismas reglas. Pero, como dije, siempre no hay que olvidarse de agregar esa S, porque si no están conjugando mal, ¿sí? Más allá que los chicos, yo les digo ya hace como 10 años, pasé etapa superada secundaria, pero era cuando era séptimo grado, pertenecía a la secundaria, y fui siendo la señora de inglés, que teníamos mucha ventaja, porque a esa altura, más que, como digo siempre, ahí viene la vieja de la vieja, entonces zafaste esa parte, ¿viste? Pero bueno, me fui, los chicos que te dicen, pero ¿por qué una S, una pero es tan insignificante? Y lo que yo les decía, bueno, ustedes dicen, él estudiamos, suena feo, sí, porque así no se conjuga en español, ¿no es cierto? Con el inglés tampoco. O sea, la S tiene que sonar, tiene que estar, ¿se entiende? Porque es estar bien, estar conjugando mal el verbo. Ok. Bueno, ahí les recuerda el tema de las reglas que hemos dicho, que son las mismas de los plurales y que después también lo van a poder seguir aplicando cuando veamos los adjetivos. ¿Ok? Eso sería la forma afirmativa. ¿Qué pasa en la forma interrogativa? Bueno, en la forma interrogativa, y ahora ya no es el verbo que veíamos hace rato, el verbo to be, el there is, there are, have or has, que al no tener auxiliar solo hacen una inversión de sujeto-verbo para formar la pregunta. Este sí lleva auxiliar, como van a aparecer otros. Por eso yo les dije, presten atención a las estructuras. Un grupo no va a usar auxiliar, otro grupo va a usar auxiliar. Entonces los dos van a compartir, los dos grupos, las mismas características para las preguntas, las negaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, capaz que ustedes que manejan los números les resulta más fácil decir 1, 2, 3, 3, 2, 1 para hacer la ubicación. Bueno, nosotros es versito. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Ese es el orden que no solamente el presente simple, sino que todos los tiempos de verbo que llevan auxiliar van a utilizar para formar las preguntas. Más allá de que al comienzo haya una question word, un pronombre interrogativo, la estructura siempre va a ser auxiliar, sujeto y verbo, como lo están viendo ahí. Do I work? Es como que me pregunte solita, ¿trabajo? Do I work? Do you work? ¿Trabajas? Recuerden que es el presente del modo indicativo, ¿no? Y fíjense qué pasa en las terceras personas. Does she work? Dice ahí, ¿no? Ahora, algo para aclarar. Does she work? Y fíjense que la pregunta no tiene el verbo con la S. ¿Por qué? Bueno, no es que desapareció, sino que se mudó acá. ¿Sí? Ahí está la S. Fíjense que en definitiva podríamos decir que es un solo auxiliar, es el do, pero que por una cuestión ortográfica, ¿sí? Por las reglas que vimos de los plurales, que también estamos aplicando acá, la S que estaba en el verbo se muda al auxiliar. Entonces, cada vez que esté el auxiliar, y esto sucede en la pregunta y en la negación, y no hace falta que el verbo ya lleve la S. O sea que la S va únicamente en la forma afirmativa. ¿Do you understand? Yes, is it clear? Bien, ahora lo que decía hace rato, que acá yo puedo poner un pronombre interrogativo. Voy a decir where does she work?
Obviamente que si yo no le pongo eso, esta respuesta es sí o no. Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. Pero si yo le pongo una question mark, nunca me va a responder a un sí o no. So, can you translate the question? ¿Pueden traducir la pregunta? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Dónde trabaja? Okay, she works at the university, she works in an office, she works in the bank. Okay. Y tiene que sonar she works, aunque lo exageran al principio. Although they don't speak. Aunque no hablan ahora en este cuatrimestre. Oh, am I? No tengo. Entras ahí, chao. No. Bien. No. Bien. Y queda la forma negativa, ¿sí? La forma negativa, fíjense, que vuelve como a estar el pronombre en el lugar de la afirmación, I, you, he, she, it, nada más que va a ir acompañado del auxiliar que le corresponda más el not. ¿Okay? I do not, you do not, he does not, she does not, it does not, we, you and they do not. Y bueno, y como vienen viendo desde el comienzo con el verbo to be, existen estas formas contraídas también, ¿sí? Así como teníamos isn't, aren't, hasn't, haven't, acá voy a tener el don't o el doesn't. Ahí saben, don't and doesn't. Se puede encontrar, pero volvemos a que únicamente en lo informal, no en la escritura formal. Do you follow me? Yes? Is it okay? Yes? ¿Qué más vamos a agregar por hoy? Bueno, acá tienen ejemplos, lástima que no puedo entrar a internet, pero bueno, tienen ejemplos de question words, o sea, preguntas que no responden a un sí o un no. Okay, can you translate me the question? A ver, tranquila. Voy a sacar. No hay internet, no hay plata, no sé cómo decir. There's no money there. There's no money. I don't know. No sé si está mejor o peor, pero bueno. ¿Ven que por más que yo dije what, where, when, how often, el resto de la oración no cambió? ¿Ven? Sigue auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. Ok. Can you translate the first one? What do you think about the company? ¿Qué dice ahí? ¿Qué piensas de la compañía? ¿Ven? Estamos hablando en presente. Where does the secretary leave the letters? ¿O a dónde? ¿Dónde o a dónde? Leave. What is leave? Dejar, partir, abandonar, dejar. Entonces, ¿a dónde deja las notas la secretaria? When does the team have their meetings? Ajá. ¿Cuándo tienen reunión? O cuando el equipo tiene reunión. Bueno, eso también. Muchas veces les dijimos, ¿no? Lo digo y lo pienso. A ver, ¿cómo lo acomodo? En español. ¿Cuándo tiene las reuniones el equipo? Capaz que me suena más natural así, lo dejo de esa forma. How often do the CEOs go on business trips? ¿Qué era CEOs? Ajá, en English es the acronym for Chief Executive Officer. Okay. Chief Executive Officer. Okay, easy? That's Only one. only one. Okay, so this is a CEO. We use it in Spanish now, CEO. This is CEOs, porque están usando en inglés. Okay. Bien. Bueno, entonces se entendió la interrogación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a afirmar? ¿Cómo voy a interrogar? Y
cómo voy a negar. Y bueno, y estas palabritas se llaman adverbios de frecuencia. No pasa nada si no están presentes, nada más que es como que me enfatizan esto de la rutina, el hábito, de qué momento o a cada cuánto sucede la acción. Pueden ser estos de frecuencia o de tiempo. Ustedes tienen en las notas, ¿no? Que puede ir desde always a never. Always es siempre y never es nunca, que están a propósito puestas una al principio y otra al final, y ya les digo por qué. Tenemos usually. Ustedes ya saben que a partir de un adjetivo le agregamos el li y lo transformamos en adverbio, o sea, usualmente o normalmente, generally, generalmente, often, or often in some places, pronounced often, a menudo, con frecuencia, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, con poca frecuencia, rarely, rara vez, never, nunca. ¿Y por qué hablaba de que están puestas a propósito? Porque fíjense acá la posición que tienen en estas oraciones, el usually al rarely. Sujeto, ahí va el adverbio y el verbo, o sea que va en el medio del sujeto y el verbo. We usually have, they generally get up, I often read, she sometimes travels, she occasionally helps, we seldom travel. Pero ¿qué pasa en la primera y en la última? No estoy usando presente simple. En realidad sí estoy usando el presente simple, pero ¿de qué verbo? Está contraído. He is always punctual. ¿Qué verbo es? El verbo to be. Entonces, esa posición es para el verbo presente simple, el de sujeto, adverbio y verbo. Pero cuando se trata del verbo to be, ese adverbio va a ir después justamente del verbo to be. He is always punctual. Él siempre puntual. O he is never late. Nunca llega tarde. ¿Ven? Está después del verbo. Y bueno, y estos otros que yo les decía, que son los de tiempo, son los formados con, ahí está, ¿ven? Tenemos ahí, once es una palabrita, ¿sí? Para decir una vez. Twice, dos veces. Three times, a partir del tercero y hasta el infinito, ustedes usan el número y utilizan la palabra times. Es decir, que quiero decir 10 veces, 10 times, 100 veces, 100 times, 1000 veces, 1000 times, ¿ok? Pero sí, para decir una vez y dos veces, usamos la palabra once and twice. So, if I say once a day, what do I say? ¿Qué digo cuando digo once a day? Una vez al día. Twice a week, dos veces a la semana. 3 times a month, 3 veces al mes. 4 times a year, very good. O bien, puedo utilizar el every acompañando para decir a cada, so every 2 days, every 3 weeks, every 4 months, a cada 2 días, a cada 3 semanas, a cada 4 meses. ¿Sí? Y bueno, y después los de tiempo que decíamos, every day, every week, every year, every month, every April, every summer, cada que querés de todo. Y si no, los que terminan en li, ¿sí? Le agrego el li y digo daily, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente y annually, anualmente. ¿Yes? Pero esto, como les digo, son palabras que no tienen explicación, no tienen demasiada explicación, tienen que más bien aprenderlas, practicarlas, ¿sí? Y estudiarlas. So, let's translate some examples. For example, I say, I visit the dentist twice a year. ¿Cómo traducen esa oración? Visito al dentista 2 veces al año. He goes to the gym 3 times a week. Él va al gimnasio 3 veces a la semana. I call my mother daily to make sure she's fine. Llamo a mi madre
diariamente para asegurarme de que esté bien. There is a leap day every 4 years. What is leap day? A ver si deducen. Yes, that's it. Hay un día, digamos, un año extra, tendría que ser, a cada 4 años, o sea, es bisiesto, el año bisiesto. And we pay our mortgage every month. What is mortgage? La hipoteca, ¿ok? Pagamos nuestra hipoteca todos los meses, ¿ok? Anyway, don't leave. We are going to say 3 decimos. Bueno, entonces, ¿quedó como entendido lo que hemos explicado hoy? ¿Sí o no? Después, por eso les dije esto que vamos así lento, después lo aplicamos en los textos. ¿Ok? Any question? No questions? No sé. Okay, o sea, para relajarnos un poquito, así cuando van al gimnasio y después empiezan a bajar el ritmo y qué sé yo. Bueno, esto es todo lo que vamos a dar, pero no se vayan. Antes de que se levanten y se vayan. Y aparte tenés que marcar. Además, al último. Les mostré un videíto yo de una reunión de trabajo. ¿Mostré ese video? No, ok. Primero lo tengo que encontrar. Wait a minute. Pero bueno, así nos empezamos a relajar porque yo sé